Buenos días, amigos oyentes del Círculo Infinito. Acá estamos con... ¿Sabés qué estaba pensando, Marcelo? Sí. Hace días que no hablo con Rosana. Y acá estamos. Acá estábamos con Rosana Díaz, por supuesto, como nos podía ser de otra manera, con otro tema interesante para aquellos que gustan de todo lo que sea natural, así medicinas de alternativa que no son muy publicitadas o que son muy poco publicitadas en medios masivos de comunicación, por ejemplo, ¿no? O que incluso me atrevería a decir, no sé, si me equivoco o no, que no sé si cuántos médicos hoy en día oficiales recibidos por la facultad conocerán lo que es la medicina germánica, ¿no? Pero antes de contestar, no me conteste, porque antes vamos a dar el número de WhatsApp para mensajes escritos, en lo posible, para eventuales preguntas a Rosana Díaz, la naturópata, 097-007-946. 097-007-946 para preguntas, en fin, formulaciones, inquietudes, quejas, protestas también puede ser. Todo, también. todo puede Todo. Acá somos muy contemplativos, por supuesto, para este programa. Y bueno, como te decía, digo, Rosana, bueno, antes que nada, muy buenos días. Hola, buen día a todos. Un gusto estar aquí de vuelta con ustedes. El gusto es nuestro, supongo que de Marcelo también. Muy buenos días, Giorgio, y bueno, la invitada por segunda vez. Fue muy escuchado después del programa, también en las redes, cuando ella tuvo el programa anterior. ¿Ah, sí? Así que, sí, tanto en el YouTube como en el Instagram. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Y también la gente se puede comunicar entrando a la página web de la radio, sinfronterasuy.com. Hay una parte que pueden mandar preguntas que llega también al celular mío. Sinfronteras.uy.com, no, .com. Sinfronterasuy.com. Ahí hay una parte que pueden hacer preguntas también y me llega directamente al WhatsApp mío. Bueno, está. Ahí está, y después lo canalizamos para acá. Sí, yo se los paso a ustedes, claro. Está. Tenemos dos vías de comunicación, vía los oyentes. Bueno, como te decía, estimada Rosana, no sé si un estimativo, ¿qué pensás? ¿Los médicos, los médicos conocen lo que es la medicina germánica? Bueno, en principio esto fue creado desde un médico para médicos. Hammer es una persona que tenía un posgrado ya a los 30 años, antes de los 30 años ya tenía su posgrado. O sea que esto es de médicos para médicos. Ahí va. Después tuvo que modificarlo. ¿De qué año estamos hablando, perdón? ¿De qué año? Él muere en el 2017 y nace 82 años antes, o 83 años antes. Así que a los 30 años estamos hablando, sí, habrá nacido en el 2017, habrá nacido por el 30 y pico. Ay, sí, 35 parece. A los 30 años estamos hablando de 60 y pico, 65, 1965 más o menos que haya. Sí, y en el 79 creo que es, a ver, 59 más 19, ay, Dios. 78. Bueno, el 78 es cuando el hijo es muerto por el conde de Saboya. Y ahí él entra a ver y a correlacionar la conflictiva con el cáncer de testículos que tuvo él y la mamá de la esposa. Yo te contesto lo de los médicos, no me olvidé, pero está bueno ver la cronología para saber que es alguien que estuvo con nosotros hasta 2017. ¿Sí? Interesante, sí, yo había escuchado eso. Que como a muchas personas les pasa, que como que te viene todo junto, se te muere un familiar, se te muere un familiar, se te enferma. Y vos decís, pero ¿por qué me está pasando? Claro, algunos dicen, lo toman, dice, que sea un castigo de Dios, bueno, porque obvio. Llega un momento que no sabes ni qué pensar, ¿verdad? Sí. Cuando te viene todo junto, ¿verdad? No sabes ni qué pensar y ahí es donde uno empieza a sufrir un conflicto atrás de otro. Porque el miedo hace que uno deje de comprender las situaciones. A la medida que deja de comprender la situación y se deja llevar
por lo que uno cree, por lo que le dicen, por lo que la medicina clásica, por todas esas parafernalias de cosas que le meten en la cabeza, yo creo que eso empeora de alguna forma la situación de enfoque en esa realidad que está viviendo. Y conflictúa, y cambia órganos, cambia biología, cambia tejidos. Bueno, si son muchos los médicos en Uruguay, ayer tuve el taller, el sábado tuve el taller de esto, de nueva medicina germánica, y conversábamos con la gente que había ido, y me comentaron de 2 médicos que aplican nueva medicina germánica. Yo conozco a un tercero, y resulta que los 3 están fuera del país. Ah, Los 3 están fuera del país. Yo decía, ¿y dónde está? Le decía por los que yo no conocía, que eran 2. Y resultaba que están fuera del país. claro. Fíjense lo que sería, lo que es en realidad. Y aplican, sí, nueva medicina, pero, y son uruguayos, pero no están acá. Sí, sí, claro. Aunque bueno, está, no sé por qué, porque está, supuestamente vos te recibís de médico y después aplicás o sea, no sé si habrán tenido algún tipo de impedimento acá o con la... No sé, a mí me parece más que es un tema de posibilidades de ingreso, me parece. Ay, puede ser. Económico. Me parece a mí Puede que ser, es claro. más para ese lado que impedimentos de otro tipo. De otro tipo. Aunque sí tenemos que decir que que fue el caso de Hammer en realidad, que cuando la situación es de mucho auge y de mucha gente entra a despertarse y a darse cuenta, empiezan las persecuciones desde la industria farmacéutica. Claro, claro. Lo digo clarito, y si quieren les cuento la historia. ¿Sí? Ah, sí, contá, sí. Bueno, 15 atentados Hammer, 15 atentados. Después de que él saca su estudio y su investigación, que le llevó años, fíjense que se muere en el 79 el muchacho, y a partir de ahí él empieza a verificar en cánceres de terceros la conflictiva. Él era en el hospital de Múnich, era jefe en un área de cáncer, ¿no? Y entonces él, al ver lo que le pasó, empezó a investigar en los cánceres de mamas, en los distintos cánceres, cuáles eran los conflictos, y se repetían, Ah, y se repetían, ¿tá? Gracias a lo que le pasó a él y él lo que pudo observar. Y esta nueva medicina configura su investigación para lograr una habilitación. ¿De qué? Dirán ustedes, bueno, pues ya era médico, ya tenía posgrados, ya era alguien que no requería más. Pues en Alemania se requiere una habilitación posterior para ser profesor en la universidad mirá. de Tubinga, donde él quería ser profesor. Entonces hace toda su tesis, y esto es su tesis, esto la nueva medicina fue su investigación para lograr esa nueva habilitación, que está dentro de determinadas características. Nosotros cuando hacemos una tesis de posgrado, lo hacemos con un tutor. Esta de habilitación en Alemania no. Esta se hace solo, se investiga solo y se somete a revisión de otros profesores del giro, del ramo, del área. ¿Tá? Fíjense lo que es, yo creo que estoy hablando de 1986, no más que esto. Hammer presenta la tesis para la habilitación y en la universidad se niegan a mirarla. O sea, después que la ven, se niegan a evaluarla. Mirá. Y 2 veces, yo creo que fue, antes del 86, y 2 veces judicialmente Hammer inicia trámite administrativo, judicial, primero administrativo, después judicial. Y 2 veces los jueces de Alemania, del área de la competencia que le tocaba para las intimaciones de este tipo, en Alemania, intiman a la universidad a que lea la tesis y a que la evalúe. Nunca la evaluaron. Fíjense en el poder, ¿eh? Claro. El sí. poder. Sí. Y eso, a ver, si yo voy a hacer algo, no importa si es una talla en madera o si es una tesis intelectual de este rango, ¿sí? Y muestro, y resulta que me denostan quiere decir me sacan del medio, no quieren, me obstaculizan, desvaloriza mucho a la persona. Sí, aparte supuestamente si vos sos estás dentro del área de la medicina,
Al contrario, tendría que, no sé, decir, mirá, qué interesante, por lo menos decir, a ver, qué nueva tesis tiene, digo, pero, digo, es algo, sí, hay cosas hay conductas que son inentendibles, ¿verdad? Salvo que tú decís que hay cierta presión de parte de alguien. Mucho lobby, mucho lobby. Claro, por eso, sí. Les quería decir lo que implicó la desvalorización para Hammer, que este señor empieza a tener leucemia. Claro. La leucemia es una desvalorización importante respecto de la sangre. O sea, después si quieren hablamos de la leucemia, hoy no es el tema, pero está bueno también saber, es una desvalorización importante. Este hombre tiene durante 30 años, ¿sí?, tiene leucemia, ¿sí?, y lo lleva en base a su medicina y a sus conceptos, y se muere de 84 años. Y no es que le agarró la leucemia a los 80. Claro. La desvalorización que empezó a tener después que le empiezan a matar al hijo, después que hace la tesis, después que le hacen 15 atentados, que lo meten 2 veces en la cárcel. Él adquiere leucemia y se trata con nueva medicina y se murió de 80. En la cárcel también. Estuvo 2 veces en cárcel. Y fíjense lo que con yo veníamos hablando hoy de lo que son las cosas de la vida, ¿no? Los hechos de la vida que de algún modo inciden y molestan. Este médico tenía una clínica en Burgos, en Burgos, Alemania, no sé cómo se escribe Burgau. Ustedes buscan en Google, buscan por todos lados, van a encontrar información de los dos tipos, ¿no? Ustedes tienen que ser críticos y tienen que ver los resultados. Entonces todo el mundo dice, lo encarcelaron, 19 meses no fueron 2 años, fueron 19 meses, en Alemania por ejercer la medicina sin habilitación. Ella era médico, tenía posgrado. Entre las cosas que le hicieron fue evitar que ejerciera por todos lados. Cuando lo llevan preso, que le cierran la clínica, se llevan también todos los expedientes de alrededor de 6.500 personas que él estaba tratando con cáncer. ¡Qué impresionante! ¿Sí? Pero 6.500 personas en estado terminal, que la medicina clásica no podía más, que les mandó a morir. ¿Vieron cuando acá mandan a cuidados paliativos? Es igual. ¿Está? Iban con Hammer y en la clínica de Hammer solucionaban las cosas. Tal es así, yo les decía cuáles son las vueltas de la vida, que en esos 19 meses la Fiscalía analiza caso por caso de esos 6.500. Es más, le digo, tenemos estadística del resultado de la medicina de Hammer gracias a que lo metieron en la cárcel y la Fiscalía se tomó el trabajo de ver qué era lo que estaba pasando con sus pacientes. Y el resultado fue que lo tuvieron que liberar porque de esos 6.500, casi en el 98%, estaban vivos después de los 5 años. Se le murieron muy poca gente, Qué bárbaro, sí. De todos cánceres terminales que para la medicina clásica eran 2 muertos. Sí. Gracias a lo que pasó allí, tenemos estadísticas de rendimiento de Hammer. Bueno, fue una desgracia con suerte, estaba con él. Y de los 19 meses de estar adentro, miren lo que es esta frase famosa, la vida te da limones y vos hacés jugo de limones. Yo que sé, no me acuerdo bien cómo es la frase, pero más o menos. El tipo 19 meses en cárcel y saca una segunda tesis. Algo que él llamó en su momento constelaciones esquizofrénicas. Estudia los que están presos con él, ¿sí?, sobre conflictos, patologías, afectaciones cerebrales y enfermedades. Y cómo afecta el comportamiento, porque eran asesinos, o sea, lo pusieron en el peor de los lugares con la más alta seguridad. A él lo visitaban una vez por semana, media hora por día, 2 personas, o sea, tenías esa hora, media y media, para poder visitarlo una vez por semana. Y estaba en prisión preventiva, sin ningún cargo el hombre. Y fíjense lo que es la genialidad, que saca toda una parte de su tesis
o de su teoría dentro de la cárcel. Y gracias a que lo visitaban determinados médicos y le pedía TAC cerebral de este, historia clínica de aquel, y él en esas circunstancias genera algo que hoy se estudia como constelaciones esquizofrénicas, después le cambia el nombre, porque sale, le cambia el nombre. ¿Tá? Pero que podemos ver comportamientos que están descritos como patologías psiquiátricas basados en conflictos biológicos y en afectaciones cerebrales. ¿Y libros así importantes Es que haya maravilloso. escrito él? ¿Te acordás o tenés anotado alguno? No, les podía hablar de los primeros que escribe allá por el 70 y pico, se llaman Nuevo Testamento, se llama. Testamento. Ah, solamente testamento. Sí, Testamento 1 y 2 son muy completos, son muy complejos, porque yo los he tratado de leer y los sigo ¿Eso se estudia leyendo. en naturopatía o ya vendría a ser otro tema? No, distinto. Distinto. No, Está. la naturopatía no trata de Hammer. Ah, ¿no? No. O sea, supuestamente va lo mismo, ¿no? No, porque No. medicina natural sin medicamentos. Podría ser, digo, Hammer. Sí. No. Hammer usa medicamentos. Ah, usa medicamentos. Hammer lo que hace es reestructurar toda la industria farmacéutica, o sea, no la industria farmacéutica, reestructurar los medicamentos que hace la industria farmacéutica, saca muchísimos que no usa, digamos, en base a lo que él llama, es más complejo, un poquito más profundo, pero es interesante de saber, hay una ley que es bifásica, que él le pone, ley bifásica. Bifásica. Sí, ley bifásica. Son 4 leyes biológicas, después con la quinta, sería la quinta esencia, las 5 leyes Ahí va. naturales que se aplican al organismo sí o sí. Comprobado en los 6.500 estos de la clínica Burgos y a lo largo de toda su vida. Y después tenemos distintas comprobaciones científicas, que eso también lo hablamos cuando doy los talleres y la gente que se interesa por esto, las comprobaciones científicas que hay en distintos tipos de universidades, O sea que que sí le aceptaron después. Él no la usa homeopatía o él usa medicamentos No. comunes. tesis. Es médico. No, pero viste que hay médicos que también usan homeopatía. Este es médico. 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 Eso te están preguntando acá Marlene, una de Canelones, una oyente, pregunta si hay algún médico acá en el Uruguay que trate esta medicina, si sabés. No. Y esa base de eso preguntaba también, pero ganó Giorgio antes, si era Perdona aparte que me adelanté. de medicamentos Sí, claro. cómo era el tratamiento. Está, bueno, médicos acá yo no sé si hay, si ustedes saben me dicen, que estaría bueno saber, de los que yo sé y de que yo conozco particularmente y con el que yo estudié de Uruguay, no está más en Uruguay. Pero capaz que lo pueden consultar online si vos das el Mirá, nombre. yo intenté comunicarme con Andrés Orsi, se llama, no hay ningún problema que lo dé. Intenté comunicarme después de él, no solo como estudiante de Nueva Medicina Ahí con va. él, sino también porque me interesaba ver Claro. determinadas patologías y cosas que desde ese enfoque, y no me comuniqué más con él, no me contestó muy con ¿Cómo se nada, llama, dijiste? Andrés Orsi. Lo voy a buscar a ver si me figura en Instagram. Fíjate a ver si está, capaz que sí, no sé. Y después de los demás, ayer el sábado en el taller me hablaban de otros 2, pero no los conozco, no sé ni quiénes son, y por lo que me dijeron no. Ahí te lo conociste, llegaste a conocer personalmente en Andrés, Uruguay. sí, claro. Acá en Uruguay. Sí, acá en Uruguay. Hice los talleres ahí en el Hotel Cristal con él hace muchos años. De florales, todo ese tipo de cosas. No Hammer, solo Hammer. Ah, Hammer está. es una medicina integral y completa. Entonces, ¿qué usa él? Básicamente, y ahí los 15 atentados, saca mucho medicamento del medio, lo saca, de la medicina clásica, los acomoda en base a la segunda ley, a la segunda o tercera ley que él descubre y comprueba, no me acuerdo, no, es la segunda ley, que se llama bifásica. Todos los ciclos de enfermedades pasan por 2 etapas y que tienen que ver con el sistema nervioso específicamente, y la alteración del sistema nervioso, y la alteración hormonal. Todas las enfermedades tienen que ver con el sistema nervioso. No, no. Todas las enfermedades, en el concepto de medicina clásica, que para Hammer no son enfermedades, después les digo que cómo enfoca. Esto es creencia y enfoque. ¿eh? Todas las enfermedades pasan por 2 etapas. Nuestro cuerpo
comunica a través del sistema nervioso. Si tu sistema nervioso no está afectado, y cuando digo afectado no quiero decir otra vez, ojo con lo que yo pienso de los conceptos, las palabras, no quiero decir que tengas una enfermedad del sistema nervioso, sino que si nosotros no tenemos sistema nervioso no funcionamos. Hay gente que tiene cortado el sistema nervioso a nivel de las lumbares porque tuvo un accidente, entonces se queda paralítico. ¿Se entiende? Entonces no es que afecte el sistema nervioso, sino que, en el concepto que manejaste recién, sino que lo afecta como comunicación. Porque nosotros somos un cuerpo entero hormonal. Y nos comunicamos a través de mensajes químicos. Si algo no me funciona, se queda cortado. Ahí va. ¿Está? Entonces no es que todas las enfermedades afecten el sistema nervioso, sino que el cambio orgánico y químico se canaliza a través de los mensajes que se logran a través del sistema nervioso. Y cuando yo estoy nerviosa, tengo un tipo de actividad y se llama simpático, porque afecta mi parte simpática del sistema nervioso. Entonces estoy alterada. Cuando estoy parasimpática, estoy relajada, estoy tranquila y afecta de otra forma al sistema con otros mensajes bioquímicos y me relajo. Y pasa mucho cuando me como una torta con merengue y dulce de leche. ¡Pah! Las endorfinas van maravillosamente bien y me encanta. ¿Ah? Es un daño colateral terrible, pero estoy tranquila. ¿Ah? Claro. Entonces, volviendo a lo que preguntaba ella, que está interesante la pregunta, la gente que hace Hammer, ¿sí?, toma los medicamentos de la industria farmacéutica, toma la patología, lo encaja, cuando digo encaja es como encastrar dentro de la segunda ley y ve en qué estado está en particular esa patología. Y a su vez ve, porque Hammer hizo toda una clasificación de los medicamentos, cuáles sí medicamentos podrían darse y cuáles no. ¿Cuáles sí para todo el mundo o cuáles sí para algunas personas? O sea, hay medicamentos que descarta para todo el mundo. Bueno, ahí hay que conocer un concepto anterior. ¿Cuál es el concepto anterior? Estas son leyes naturales. Siempre. Hay que saber de embriología, porque según la capa embrionaria que toca una forma distinta de reacción. O sea, Entonces, cada persona tiene una capa embrionaria distinta. no, todas tenemos la misma capa embrionaria, somos todos de la misma especie, son 3 capas embrionarias que generan los mismos órganos. Entonces, eso que dice la medicina clásica es, mira, yo no sé cómo va a reaccionar tu cuerpo, porque todos somos distintos. En realidad, no. Por eso son 5 leyes la de Hammer. Y acá volvemos otra vez lo mismo. Tenemos una industria farmacéutica y medicamentosa y médica que desde los años 60 se encarga de partirnos en distintas áreas, se encarga de generar creencias que de ser un ser entero, con un cuerpo, con una mente, ¿sí?, Con emociones, sentimientos. nos parten por todos lados y Claro. nos mandan a cada especialización. Sí, sí, claro. Cada especialización consigue un medicamento distinto y en definitiva y al final sacan de la ecuación mi cuerpo, yo sanándome a mí mismo. Claro. Y te ponen la responsabilidad en la pastilla. Entonces eso todo es creencia. Cada vez que Hammer evaluó una de sus 5 leyes biológicas, las comprobó en el 100% de los casos. Entonces la gente que tiene un cáncer de mama tuvo un tipo de conflicto muy específico que es igual en todos los casos. Y dependiendo del tipo de cáncer, afecta una capa embrionaria u otra. No hay forma de cambiar eso, porque es cuerpo lo que afecta. ¿Sí? Y por ejemplo, Entonces, volviendo y respondiendo al tema de los medicamentos, dale. que me quedó medio en el aire ahí, el medicamento que le hace bien a uno a nivel orgánico, porque una cosa distinta es que yo piense que me curo más con homeopatía, que me curo más con la pastilla, que me curo más porque voy al Reiki y me hace la parte energética. Eso es una creencia. A nivel orgánico, el tejido afectado siempre va a funcionar de la misma manera.
tenemos dos tipos de cáncer de mama, uno es intraductal y el otro es glandular. ¿Alguien más? O degrado el tumor, si fuera adeno, o si fuera durito, o degrado el tumor, o no tengo suficiente bacteria y lo encapsulo, pues ya está. Así funciona, no hay otra forma. Por eso son 5 leyes biológicas. Distinto es lo que yo creo. Ahora, si yo tengo la creencia de que con un mismo cáncer todos van a reaccionar distinto porque son cuerpos distintos, yo diría que vieran todas las porquerías que le meten en la... Ay, va a ser tu tema, disculpen la expresión, todo lo que le ponen en una quimioterapia, cómo está tu cuerpo antes de la quimioterapia, que capaz que el mío está más limpio que el tuyo, entonces en la quimioterapia el que está más sucio va a tener más problemas, entonces sí va a haber un efecto secundario diferente. Ahora, si es el mismo tipo de cáncer, el tejido va a reaccionar igual siempre. Si yo tengo un intestino más permeado que el tuyo, yo voy a tener más problemas, sí o sí. Pero no es un tema específico del tejido donde se generó el tumor. Y por ejemplo, Hammer le da importancia también, él dice que la causa de las enfermedades son todas emocionales o por lo que vos me decís, o le da más importancia a la parte física, o ¿qué dice? La causa de las enfermedades, ¿qué dice él? El tema es así, cuando hablamos de causa con Hammer, lo que Hammer habla es de un DHS, el DHS es DHS. Dirk-Hammer síndrome lo puso el nombre de su hijo, o sea, Dirk, el hijo que murió. Le podía haber puesto silla. Sí, cualquiera, claro, sí. Como cuando vieron, no sé, descubrieron la penicilina, le pusieron penicillinum, porque creo que fue un hongo que le da el nombre. Y el tipo que lo descubre lo mira en el microscopio, no sé bien la historia esa, pero le puso el nombre, como cuando descubren un asteroide, le ponen Halley, ¿cómo era? Sí. El asteroide Halley, porque fue él que lo descubrió. Bueno, está. Ahí va. Él hace ese descubrimiento y en honor a su hijo le pone DHS. Está. Síndrome de Dirk-Hammer. Y esa es la causa de las enfermedades. Ese impacto que es simultáneo en psique, cerebro y órgano. ¿Simultáneo de qué? Simultáneo en psique, cerebro y órgano. Psique, cerebro y órgano. Es lo que causa la modificación del tejido. Hammer es tan biológico, que sabiendo en qué fase de la enfermedad estás, dice, bueno, cuando resuelva el conflicto, vuelva. Así, y él tuvo 30 años de leucemia, ¿no? Ahora pregúntense en cuánto se mueren los que tienen leucemia hoy. Lo que pasa es que lo de él era fácil, porque está fácil es un decir, ¿no? Fácil es un decir. No, pero la vida de Hammer fue, no, pero yo me refiero, por favor, déjame terminar, porque me hace muy ofendido realmente. Por no dejarte terminar. Por no dejar, la explicación. No, hablando en serio, por ejemplo, él tuvo esa fatalidad de la muerte. Él dijo, quiero decir que ahí era fácil identificar el trauma, pero no puede pasar de que a veces no sea fácil dilucidar qué es lo que fue lo que te choqueó, te causó ese LSD que vos decís. DHS. DHS. Sí, el LSD creo que es. Sí, es otra cosa. Me parece. Sí. Me parece. DHS. El DHS. Si es fácil o no. Digo yo. Depende, no, te voy a contestar. Depende de la intensidad y depende de la duración. Ese es el peso del DHS. Nosotros, si vamos a pensarlo o a conocerlo más que nada, vivimos sufriendo DHS. Pero la intensidad es tan baja y la duración es tan baja que ni nos enteramos. A nivel corporal o a nivel intelectual. Pero inconscientemente es algo que eso lo estudió Freud, ¿no? Que cuántas cosas te afectan inconscientemente sin que vos te des cuenta, ¿no? Sí, el subconsciente o el inconsciente, porque ahí hay unas disquisiciones teóricas a nivel psicológico que yo no manejo bien. Ahí va. Pero sí es todo lo que yo no manejo de forma consciente. Claro.
Sí, Eso queda absolutamente todo registrado. queda registrado. Pero Claro. para que se te manifieste como patología visible con síntomas, tuvo que haber tenido un peso interesante Claro. en la situación. Si no, Si no, se te nada, manifiesta. tu cuerpo resuelve rápido. Claro. Y ya hay otra cosa. Y les digo, los DHS fuertes son esos que les debe de haber pasado a todos, porque a ustedes también les debe de haber pasado, que quedan en situaciones como que el cerebro queda nubilado, que no tiene idea de qué es lo que va a decir, que quedas como así, Sí. como que no, o sea, que te saca de la condición natural y común. Quedaste en una, no sé, en una Que situación... te mueve el piso. Que te mueve el piso. Ahí va, sí. Bueno, pero acá hay una enfermedad que los médicos no saben bien cómo tratarla y tampoco te saben informar bien de qué viene, que lo último que te dicen, que es emocional la enfermedad, la fibromialgia. Oh, la fibromialgia. Dicen que es ahora lo que te dicen, porque no saben qué van a decir, que es una enfermedad emocional. Es más o menos parecido a lo que vos Claro, estás porque- diciendo, por lo menos ¿qué lo que pasa? yo entiendo. Está bien. ¿Qué pasa con eso, la fibromialgia? Yo me preguntaría, ¿es emocional la fibromialgia? Probablemente no. Porque está afectando partes musculares y motrices. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde quedan los relés? Porque ahora hay que saber un poco más de cerebro, encéfalo completo, ¿no? ¿Dónde quedan los relés, los comandos que hacen que la persona pueda tener una movilidad reducida? En el cerebro. Nosotros somos una fábrica química y el sistema nervioso envía y lleva información para arriba y para abajo. Cerebro, corazón y órgano tienen, cerebro, corazón y intestino tienen neuronas. Entonces, si está afectada la motilidad, la motricidad, está afectada un área específica del cerebro. Y eso se ve con los TAC, las tomografías axiales computadas. Hammer tuvo un congreso dentro de todas las cosas que le hicieron a este hombre, entre que probó y lo denostaron y todo lo demás, tuvo un congreso ahí, un lugar donde se reunieron médicos, les mostraban los TAC cerebrales de sus pacientes de distintas áreas, neurólogos, traumatólogos, todas las áreas que se les ocurran, iban con él, con el TAC, y le mostraban el TAC cerebral, él los miraba y decía, ¿qué conflictos sufrió y cuáles conflictos tenía hoy en día? Qué interesante, mirá. El TAC. Y se enseña dentro de la medicina germánica. Es una joyita. Sí, me imagino, claro. Sí, es casi como bueno, la comparación que estábamos hablando cuando veníamos, como esa persona que vos le das la mano y te lee la mano. Bueno, es a partir de un diagnóstico médico que te ve la personalidad del paciente, la parte emocional, ¿no? La parte... La patología física. Él agarraba, bueno, él también decía si estaba en conflicto activo o en el conflicto solucionado. O sea, no le decían a él que este era un traumatólogo y que estaba diagnosticado con no sé qué cosa. Claro, no sí. le decía. Él miraba, capaz que les comento un poquito más, él miraba y decía, bueno, este señor sufrió tal cosa o tiene tal cosa en tal patología médica. Así. Y generalmente le invocaba. No, generalmente no, le invocó en todas las que le dieron, porque si uno sabe leer el TAC, se expresa qué es lo que pasa en el cerebro. Y como el cerebro bloquea un área eléctrica neuronal, queda algo que él llama foco Hammer. Le puso foco Hammer. Se ve como si fueran unos circulitos más edematizados o más nítidos, dependiendo de qué fase esté del conflicto. Y el lugar determina qué es lo que le pasa al cuerpo. A través de lo que le pasó a nivel psíquico, en la situación de hecho, con el colorido particular que le dio esa persona en base a sus creencias. Sí. Es maravilloso, Hammer. Sí. Es maravilloso. La verdad que claro, que es como... Y toda esa parte, claro, ese shock
que le puso el nombre del hijo, Dirk, me dijiste. Sí, hija, Está. síndrome de DHS. Él a la persona le hace alguna especie de terapia, ¿cómo lo va curando? Y bueno, ahí hay un tema, ¿no? Hammer tenía su forma de curar, que era médico y en base a sus 5 leyes. ¿Tá? Para él lo único que había que hacer era disminuir el conflicto. Conflicto lisis se llama eso. ¿Conflicto? Lisis. Lisis de degradación. Está. Disminuir el conflicto. En la medida que uno disminuye el conflicto, recupera solo, en realidad. Pero conflicto es algo que ya Solamente- tuviste. O sea, ya pasó, es algo del pasado el conflicto, ¿no? Ese shock que tuviste, ya lo pasaste. Sí, ya lo pasaste. El shock. El shock es en un momento determinado. Determinado. Pero ¿qué pasa? Ese DHS, ¿sí? Te queda en la carne, Giorgio. Por eso Sí. cuando vos decís El resolver peso el es conflicto, importante. ¿cómo sacás eso del cuerpo? Vos Y bueno, ahí está. Ahí va. Cuando tú resolvís el conflicto, el comando cambia. El relé cerebral se libera, aparecen los microorganismos y el comando te cambia la orden y se degrada lo que tenga que degradarse. ¿Pero lo se resolvés encapsula. solo el conflicto o con un terapeuta? Por eso es lo que no entiendo, lo que te Bueno, preguntaba. perdóname, ¿cuántos conflictos uno resuelve solo sin terapeuta? Muchísimos. ¿Cuántos conflictos no resuelve sin terapeuta? Porque después tenemos corteza prefrontal, que es distinto que en los animales, donde la gente revive el conflicto y revive el conflicto. Ah, sí, sí. revive el Claro, conflicto. sí, sí. Entonces, ¿qué quieres? Cuando querés acordar, la gente que está clavada con un determinado conflicto es porque en lugar de reenfocar su historia, la sigue metiendo en el mismo lugar. ¿Vos te Entonces me referís dejó a conflicto, a algo que te pase personal en la vida, algún problema? algún problema. Que yo que sé, un robo en la calle. Pero el robo en la calle es muy buen ejemplo por lo siguiente. Uno va completamente desprevenido, ¿sí o no? Nadie va pensando me van a robar. Si vas pensando que van a robar, tenés otro conflicto. ¿Tá? Lo normal es pensar que a vos no te va a pasar. Y estás desprevenido y estás con los cosos, los auriculares, yo qué sé. O estás pensando, solo pensando. Sí, vos vas caminando, yo que sé, mirando una vidriera. Y vienen y en eso, ¡pum! Te pasa algo, te chocan o te tiran. ¿Cómo te sorprende? No, el primer instante no tenés idea de lo que te está pasando. Ese es el DHS. No sabés cómo vas a reaccionar. No, es que tu cerebro no... El cerebro, mecánicamente hablando, tiene unos tiempos determinados de transmisión de información. Volvemos otra vez a lo mismo. Somos química. ¿Está? Y entre el cerebro más antiguo que me está mandando la información y el prefrontal que justifica cosas, ¿sí? Todo el tiempo estamos justificando para estar mejor, para qué sé yo, depende de la creencia que yo tenga, demora microsegundos, entre 3 y 7 microsegundos para avisarle al cerebro qué es lo que está pasando. Esa diferencia es la que nos hace que el cerebro, que no tengamos ni idea de cómo reaccionar. Y si es instintivo, tenemos 3 formas. Luchamos, nos paralizamos o corremos en sentido contrario. Pero ese segundo, así que te va a pasar, no tenés cómo. Es más, es el subconsciente o el inconsciente, como quieras llamarlo, el que te sale. Sí, a mí era mi caso gracioso porque las 2 veces que me asaltaron, las 2 veces yo como que la tenía, ya iba a dar cuenta que me iban a asaltar, por las 2 veces. Y lo que me pasó, eso que me pasó, el shock ese, me pasó con un amigo que me agarró de atrás. Una broma. No, pero en el momento también vos sabés que No pensás que quedé así, incluso en aquel momento hacía unas prácticas que hacía de Aikido y después le pregunté al profesor, si te agarran así, pues me agarraron de la cintura, que era una cosa que no practicamos. No practicamos en el Aikido, no lo eso. pensaste tampoco. Y si te agarran así, dice por sorpada, así, la pensota más o menos, pero era difícil. Y claro, en el momento que así, que era un amigo. No, las otras 2 veces que me asaltaron yo ya la veía venir a la gente y fue una cosa, hasta parece, la vez que más, pero está, yo creo que no me derivó ningún trauma, pero me acuerdo eso que tú me dijiste, que en el momento quedé como así, que quedé como diciendo, ¿qué está pasando? Pues iba caminando por la Plaza Caganda, supuestamente todo normal y todo, y de repente veo a alguien que me pone atrás. Claro, y en el momento dije, bueno, cuando carburé dice, bueno, me va a saltar.
Y después era un amigo que es bromista, está, pero sí, eso me pasó. Y eso capaz que le debe pasar a gente que de repente A todos. Ese es el funcionamiento normal del cerebro. de repente cuando vas con alguien, esa persona tuvo un accidente en el momento, que lo que menos te esperabas, o no sé, que lo que vos decís, lo que menos estabas pensando en eso. Sí. Sí, que uno no se espera ese tipo de cosas. Pero claro, sí. O está, sí. Bueno, sí, no sé, digo, claro, ya para hablar de las leyes, digo, que queda poco tiempo, pero capaz que otro día hablamos de las 5 leyes de Hammer. Ah, sí. ¿Te parece? Traigo alguna ley y hablamos. Pero, Y así, del cerebro hay que hablar. Si nosotros sabemos así que cómo funciona el básicamente, cerebro, claro, yo lo que no entiendo, porque Hammer tampoco le va a decir al paciente, resuélvalo solo, su conflicto, pero el de algún tipo... Hammer era un tipo que... Él decía que esta medicina era de manos calientes. Era un tipo muy... ¿cómo se Cálido, dice? Cálido, sí. Emotivo, que abrazaba, cálido. Sí, claro. que comprendía. Claro, me imagino, sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros naturalmente tenemos mecanismos de resolución física, psíquica, que es lo que nos han anulado. Entonces, es como todo, ¿no? Si yo considero que la única forma de curarme es una pastilla, capaz que me curo hasta con un placebo. Ah, sí, claro. ¿Entendés? Entonces voy a la homeopatía, que muchos dicen que es un placebo, pero en realidad tienen bases muy fundamentadas, químicamente fundamentadas, y me curo con homeopatía. Y si no, capaz que voy a uno ahí que me hace un preparado, una fórmula magistral y no me dice ni qué tiene, capaz que no tiene nada, y yo me curo por placebo, porque claro. el cuerpo tiene sus mecanismos de autocuración, Claro. naturales. Sí. Ahora, así como para resumir, yo te dejo hablar, él no saca los medicamentos de la conjugación, él los pone de forma adecuada para la patología. Y en algún momento vamos a tener que hablar. Claro, los ordena y saca los que nos sirven. Pero claro, es lo que yo te preguntaba. Recuerda la ley bifásica. Lo que no sirven a la persona, o hay medicamentos que considera que son tóxicos, que son dañinos para todo el mundo. Los que no sirven según la ley bifásica. De Hammer. Claro, hay que saber qué es la ley bifásica. Y sí, lo que pasa es que, viste, si la experta no nos cuenta lo que es la ley bifásica, viste, nunca vamos a saber. Y no vamos a saber no pasa nada, porque me acabas de decir que nos quedan 10 minutos. Entonces no puedo empezar a explicarles una ley, pero sí les dije y les adelanté. ¿Y no puedes hablar como en el WhatsApp así en velocidad rápida? No puede, no. Está complicado. No puedo hablar, no sé hablar más rápido porque después nadie entiende nada. Sí. A entreverar conceptos y cosas supuesto. y no. Día... Es como decir, ¿todos los enfermos se afectan del sistema nervioso? Y te dije, no, el sistema nervioso manda el mensaje químico, por eso queda afectado en ese sentido. Porque el mensaje químico llega al cerebro con un tipo de información. Pero ahora me salieron, no sé qué les iba a decir. No, porque eso es un poco, yo he visto muchas, digo, he estudiado, me he interesado por muchas enfermedades de medicina alternativa, y muchas de ellas te dicen que el conflicto, bueno, un poco lo que dijiste vos, que primero en las enfermedades debería ser emocional, o sea, que la parte emocional. Esa creencia sale de que Hammer trabajó con Claude Savin y Marc Fréjé, dos psicólogos, uno saca desde Hammer biología total y el otro saca el decodage, y después viene Enrique Orbera con biodecodificación que lo pone en el mundo a través del internet. Ese concepto que estás manejando es de psicólogos. ¿Por qué no pueden manejar el cuerpo físico los psicólogos? Porque no son médicos ni les interesa. Porque yo no soy médico y puedo entender cómo funciona el cuerpo físico. Pero es biológico. El origen no es emocional, es sí que cerebro y órgano al mismo tiempo y en el mismo segundo que queda afectado. Todo simultáneo. Y en el mismo segundo. Todo simultáneo, claro. Sí, porque somos una unidad. Somos una unidad. No somos una partición un poquito aquí, un poquito allá. Claro, no es que te afecte emocionalmente y después te afecta el cuerpo. Es todo en el momento. Todo en el momento y de acuerdo al peso tendrás una patología, otra o ninguna. No, pero por ejemplo te pongo un ejemplo. Viste que... nos queda tiempo. No, estamos bien. Si no, Marcelo, viste, nos tiene apuro, viste cómo es Marcelo, no tiene ningún tipo de apuro. ¿Qué te iba a decir? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el resentimiento, el rencor, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Lo que se dice
es que está, que sentir una vez odio, resentimiento, 2 veces, 3 veces, que no pasa nada. Por ejemplo, que eso sí te enfermaría si vos lo llegás a sentir repetidamente, por ejemplo. ¿Y cuál Este, sería la patología del No, rencor? claro, entonces ahí el tema ya no es algo que te afecte en el momento, es un sentimiento negativo que vos vas, que te afecta, Manteniéndolo en que ahí va, que ahí se capaz que sería algo un poquito distinto de lo que tú estás diciendo. No es contradictorio, pero es otro. ¿Entendés Bueno, lo a que digo? ver, rencor territorial, Territorio. gastritis, relé afectado en corteza territorial. Ese es el concepto Hammer. Eso es lo que te hace el conocimiento de Hammer. Pero no es que yo tuve un rencor hoy y me afecté de gastritis hoy, es lo que estás diciendo vos. El peso del DHS se te clavó en ese instante. Ahora, la prefrontal siguió trabajando, el pensamiento siguió trabajando. Ah, Vos lo venís arrastrando desde atrás, Lo arrastras, lo arrastras. y lo reforzás con el pensamiento. Pero- hasta que un día revienta, digamos. Un día revienta con el síntoma visible. Nosotros vivimos haciendo cánceres, por ejemplo. ¿Qué es un cáncer para la medicina clásica? Pululación anormal de células o lisis, agujeros. En algunos casos agujeros cáncer, otros agujeros son de otras cosas. Por favor, analicen cada palabra de acuerdo a lo que yo creo, a lo que ustedes creen que es, pero después tienen otras acepciones. Eso también hay que separarlo, ¿no? Separar Sí. la paja del trigo. No, claro. Che, si hay alguna pregunta en internet estaría bueno decirla, ¿eh? Por el momento no, la oyente esa que mandó, no sé si a Sí, Jordi, no sé si si a él le quedó llegó. contestado o no quedó Sí, contestado. le quedó Los contestada. Sí, sí. que era algo de medicamentos. Y Bueno, si sabía algún médico en el médico Uruguay no que... sé. Medicamentos hay que saberlos usar. Si se ponen a estudiar específicamente cómo los medicamentos, está todo escrito por Hammer. Y lo otro es, en esta etapa, los terapeutas podrían aplicar distintos tipos de terapias para lograr la conflictolisis, ¿no? La lisis del conflicto. La solución. Y hacer, claro, degradar, porque la solución final lo tiene uno, ¿no? Degradar el conflicto para que la sintomatología cambie. Y entonces, ¿para qué pensar remedios? ¿Para qué pensar pastillas si es un conflicto que vos tenés? ¿Para qué pensar pastillas? ¿Para qué pensar fármacos? Y bueno, preguntarle a los médicos y toda la industria farmacéutica. No, yo digo porque le vos decís meten que... fa- No, le porque meten fármaco porque al tú decís bebé. que Hammer emplea fármacos, pero ¿para qué pensar Y, fármacos? por ejemplo, si tenés un problema de territorio, ¿está? Sí, Territorio eso, como tuviste vos recién conmigo cuando me dijiste si no me voy a ofender si no me dejas hablar, es un problema de territorio. ¿Por qué? Porque yo estoy acaparando mucho tu espacio personal acá. Porque es tu radio no, es tu programa y yo estoy metiendo mucho lamentablemente mensaje. estoy muy ofendido, tal, Entonces, no importa. Eso, a algún nivel, Sí. te afectó, mínimo. Porque lo resolviste diciéndome, che, para un poco, déjame hablar. Eso es un tema de territorio. Muy bien. Si el tema de territorio hubiera sido peor, mucho peor, y vos lo hubieras mantenido en el tiempo, cuando vos resolvés y decís, bueno, la dejamos hablar porque total, está bien que hable. Y resolvés tu problema de territorio dentro de la ley bifásica, te estoy explicando, Sí. ¿sí? Antes de que me corte. Dentro de la ley bifásica vos tuviste un pico de estrés con un tipo de mensaje a nivel del sistema nervioso. En el medio degradaste tu conflicto. Degradar es bueno. Degradar es positivo. bueno, claro. Está. En el medio con la conflictolisis, la lisis del conflicto, degradaste y no pasó nada contigo en tu proceso de territorio. Porque después llegaste a comprenderlo y saliste algo que se llama normotonía. Pero la gente que mantiene mucho tiempo a nivel de conflicto de territorio Claro. y afecta su relé en corteza territorial, va a tener prácticamente un ataque cardíaco. ¿Está? Si yo degrado el conflicto después de determinada cantidad de meses, mi conflicto se va a solucionar a nivel orgánico con un tema cardíaco. ¿Qué hace Hammer en eso? Cuando detecta cuál es el relé con el TAC, qué parte de la corteza territorial quedó afectada, que el conflicto no lleva 9 meses, lleva re poco tiempo, y bueno, se habla ese tema. Cuando tú resuelvas el problema que tenés en tu territorio, que sea la casa, sea la silla, sea el programa de radio, no importa, volvé en tales fechas.
porque él ahí da medicamentos para que tu ataque cardíaco sea inferior, sea más suavizado. Y puedas pasar sin morirte a la resolución del conflicto. Pero eso lo hacen los médicos. Eso Nosotros puede no pasar podemos. por ejemplo, cuando tenemos relaciones con personas, por ejemplo, personas que son muy dominantes, que puede pasar que... No te sé decir porque el colorido Pero no, lo es pone algo, cada uno. pero no es algo parecido cuando una persona es muy dominante que invade tu territorio. El colorido lo pone cada persona. La misma situación, y ahí está la diferencia. La misma situación, estamos los tres trabajando acá, viene el jefe y nos despide. A los tres. Hoy nos quedamos, Dios nos libre y nos guarde, nos cancelo todo. De patita en la calle. No, y tengo para pagar lo que me queda del mes. ¿Qué estamos? Voy a cobrar este mes y chao. ¿Está? Los tres vamos a quedar choqueados de HS porque nadie no lo vimos venir como vos en tu caso de las cuestiones que contaste acá. Sí, de robo. No vimos venir. Quedamos así. Los tres, según creencias, según ideas, según lo que sea cada uno en su vida individual, se lo toma va a tomar diferente. distinto. Entonces, la afectación va a ser distinta. Capaz que uno queda desvalorizado porque no es que pierda dinero, pierde su estatus, ¿no? Yo acá mandaba, ahora ¿quién voy a mandar? Ahora te pongo un ejemplo muy común de todos los uruguayos. Vas al médico por algo y te dice, lo que usted tiene es estrés. Sí, entonces, vas al médico por ¿qué causa? Yo qué sé, puede ser un problema estomacal. Bueno. Y bueno, y el Y problema... te dicen, pero usted lo que tiene es un pico de estrés. Muy normal de todos los uruguayos y hoy en día, creo, ¿no? Porque ¿quién no está estresado, no? Y ahí depende del médico y depende de cómo te estudien el asunto también. Porque, a ver, los 15 minutos que tiene el médico para atenderte no te van a dar para nada. Te hacen un electro, te hacen esto que el otro, porque yo qué sé, estás con el pecho oprimido, esto que el otro, y te da todo bien, todo normal. Y te dice el resultado final del médico, usted está estresado. ¿Pero vos lo ves como algo positivo o como que te minimizaron? ¿Vos lo ves como algo positivo con lo que te están diciendo, el estrés? O como diciendo, bueno, déjese de jorobar. Yo no lo veo con algo malo, digo, yo qué sé, porque ese ritmo de vida que uno vive todo el día. No digo, cuando el médico te dice que tenés estrés, ¿tú lo ves como algo que te da una buena noticia o como te está queriendo sacar del medio? Ni me sorprende, ni me da buena noticia, ni nada, lo tomo como lo tomo. Está. Bueno, a ver, si el tema es opresión en el pecho, es miedo. Y vos decís, bueno, está, ¿y miedo qué? Lo que pasa es que ahí se tendría que tomar un poco más de tiempo. A ver, ¿desde cuándo tenés la opresión en el pecho? No me lo contestes, solo pensar. ¿Desde cuándo tenés la opresión en el pecho? No, ojo, yo lo que te puse fue un ejemplo. Bueno, no que me esté pasando a mí. Bueno, no importa. Digo que las preguntas, si el médico se toma tiempo, lo que el médico tiene que hacer es llevarte a esa situación en particular. Entonces pregunta, ¿desde cuándo tenés la opresión en el pecho? Yo voy a decir, mirá, me empezó hace 3 meses atrás. Muy bien. ¿Desde cuándo 3 meses atrás? O sea que estamos en septiembre, octubre, noviembre. ¿Para atrás cuánto? Fue en medio del invierno. Julio, agosto, septiembre. Fue en medio del invierno. Así que estabas en invierno. ¿Y qué pasaba en tu vida en ese momento? Entonces vos vas a ir enfocando la situación. Entonces el estrés del pico de hoy probablemente tenga el origen en una circunstancia de vida que te afectó de algún modo. Entonces nosotros tenemos que saber esa afectación. ¿Está? Y los síntomas que tenés hoy, porque a ver, las máquinas tienen otro problema, ¿no? Las máquinas captan como máquinas por más finas que sean, y si no piensen en lo que fue la evolución del del microscopio, de determinado rango para arriba, para abajo no. Y sin embargo nosotros estamos en una caja química, que somos un sistema embolsado, le digo yo, porque tenemos esta piel y todo esto que nos da una delimitación corporal X, pero con un movimiento químico impresionante, automático, ¿no? Entonces nosotros tenemos un montón de actividades y cosas de esas, y que de algún modo sentimos o no sentimos. Entonces, los síntomas de estrés que tenés hoy, que las máquinas te dicen que está todo bien porque no llegan al rango, tienen un origen para atrás.
Entonces hay que tomarse tiempo, hay que preguntar, que es bastante más difícil. Por eso ahí entran todos los terapeutas, que vienen a sustituir la pastilla del médico. A ver, ¿tenés mal el estómago? Tomá omeprazol. Cuando si ustedes conocen el origen del omeprazol, se armó en la industria farmacéutica para terminales de cáncer de estómago, pero terminales de cáncer de estómago. Y tiene un montón de efectos secundarios, y ahora se lo dan porque tienen no sé qué cosa, y ya te meten el omeprazol. Y están tomando 3, 4 pastillas X de otras cosas, y te dan el omeprazol. Entonces, a ver, está todo como muy diseñado para que tenés estrés, te tomás alguna benzodiazepinas que hay en la vuelta. No, yo los otros días fui al control con la doctora, ¿no? Y le dije que ando horrible en estos últimos días del problema de la columna. Yo sufro columna, tengo 3 operaciones, ¿no? Entonces me dice, ¿te duele la columna? Y ni se acordaba la doctora que yo estaba operado de columna, ¿no? Medicina general, sí. Me mandó ahí una pastilla nueva que salió, que tiene paracetamol, no sé qué, 1 miligramo. Me dice, tomá cuando esté muy dolorido porque es fuerte, no sé qué, si no la tomé. Me pongo a leer el prospecto y salía diciendo que la medicación era hasta para gente que tenía problemas psiquiátricos. ¿Qué me mandó, le digo yo? Sí, una amiga está tomando también por gente que sufre esquizofrenia. ¿Qué me mandó? Yo le pedí un paracetamol, algo para el dolor de la columna y leo el prospecto. ¿Y le reclamaste? No. ¿Eh? No, y me di cuenta cuando llegué a casa, claro, me cuando puse a leer el parte. prospecto. Sí, claro. Sí. Hay que buscar Pero me quedé sorprendido porque le pido para un dolor sí, claro. así y leo el prospecto y dice que para tratamiento también gente, estamos todos locos. No, y a veces está, lo que sé, a veces por el mismo remedio sí está, puede ser contraproducente o puede afectar el riñón, el intestino, el corazón, y al final vos decís, bueno, pero al final no me voy a morir de esto que me está tratando, pero me puedo morir de otras cosas, digo, y al final digo, sí, es terrible el tema de los efectos colaterales, de las peores cosas de los medicamentos, ¿no? Los efectos colaterales. Que es lo bueno que tiene la homeopatía, que no tiene efectos colaterales. La sinergia de la planta es otra completamente. Es otra, claro. La industria farmacéutica, para poder patentar, le saca el principio activo y la desconecta de todo lo demás. Claro. Entonces, en el mejor de los casos, que te den solo el principio activo. Calculen después todos los excipientes. Y las cosas que le enchufan de más, como dice acá el conductor sos vos y vos sos el que el operador de radio. Él es el que manda, yo tengo que hacer todo lo que él dice, sí. Yo tengo que subordinarme, sinceramente. Territorio otra vez. Sí, no. Tiene problemas con el territorio. Esperemos que no saque el arma para ocupar el territorio. No, yo soy pacífico. Saca la bandera. Porque ahora, ¿sabes lo que es? Paz en la tierra. Soy pacífico. Bueno, muchas gracias, Rosana, a ustedes, gracias. Por estar acá. Y bueno, quedaron pendientes la ley de Hammer, vas a tener que volver de nuevo. No sé si es una buena o mala noticia que te estoy dando. Buena. Para ustedes oyentes también. Y a ver si preguntan más los oyentes. Esto no termina acá. Bueno, sí, ya se quedaron con mi WhatsApp para hacer nuevas preguntas, para hacer alguna otra pregunta. Espero haberle contestado a la señora. Sí, me puso que sí. Sí, gracias. Yo creo que sí. ¿Cómo se llama la señora? Marlene de Canelones. Marlene de Canelones, un gusto. Sí, a veces la gente me da la gana para preguntar. Yo la verdad que en los programas alguna pregunta me han hecho pero bueno, es cuestión de animarse. Y bueno, vamos cerrando el programa, te agradecemos nuevamente. A ustedes. Y a ustedes le decimos que será el lunes que viene cuando abramos el próximo Círculo Infinito. Me encantó. Bueno, en fin, así es la vida, así es nuestro cerebro. Como decía